Pues bona vesprada, buenas tardes a totes i a tots per participar en aquesta segona jornada del cicle de seminaris educant en alimentació, nutrició, gastronomia i habilitats culinàries que vam encetar la setmana passada amb les intervencions de Roser Cabrera González y de Eva María Trescastro López y Alba Martínez. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Antonio Mateos Jiménez. Él es profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente del área de las ciencias experimentales, biólogo de formación, y tiene una larga experiencia reflejada además en muchos trabajos y publicaciones relacionada con la didáctica precisamente de las ciencias experimentales. Pero entre sus muchas actividades yo destacaría la puesta en marcha y la dirección que lleva a cabo del Seminario Permanente de Gastronomía, Educación y Salud en la Facultad de Educación de Toledo. Yo creo que en este sentido podemos considerarlo como un pionero, como un referente precisamente en la incorporación del discurso gastronómico a las actividades de educación en alimentación y nutrición. Creo que su trabajo, sus reflexiones, sus aportaciones, trabajando en la línea de ese binomio de la gastronomía y la nutrición, como digo, pues han marcado un referente y sus trabajos son obligados cuando se quiere hacer una aproximación al tema. Además, en estos momentos también es presidente de la Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, una academia que está siendo muy activa en sus actividades, que está además tomando iniciativas de colaboración con aspectos tan importantes de Castilla-La Mancha y que guardan relación con la tradición gastronómica, como puede ser el azafrán, y de hecho pues están y han firmado convenios con la Asociación de Productores del Azafrán de Castilla-La Mancha. Y creo que también es un referente, esta Academia de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha que él preside, del camino que probablemente van a tener que tomar en un futuro estas instituciones que creo que han jugado y están llamadas a jugar un papel importante en este proceso de institucionalización y consolidación de la gastronomía y las artes culinarias en nuestro país, y que se ha visto reforzado con la presencia de la gastronomía en el marco universitario a través de los grados de gastronomía, de los grados de gastronomía y artes culinarias, como es el caso de nuestra universidad. La verdad es que le queremos agradecer muy sinceramente que aceptase participar en este ciclo de seminarios, compartir con nosotros su experiencia, que seguro que será de mucha utilidad para ese proyecto de asignatura de actividad curricular relacionada con la educación, la alimentación, la nutrición, la gastronomía y las habilidades culinarias que queremos poner en marcha con carácter experimental en la comarca de la Marina Alta para luego poderlo llevar al resto de comarcas valencianas. Él nos va a hablar hoy, como está muy indicado en la presentación, el título de su intervención es Comer bien en la escuela, la gastronomía y su papel en la mejora de la nutrición. Por tanto, Antonio, reiterarte el agradecimiento y sin más, pues ya te doy la palabra para que cuando quieras comiences con tu intervención. Luego abriremos un tiempo de debate. Se pueden hacer preguntas a través del chat, o si Alexandre no nos dice lo contrario, pues también se puede activar el micro y directamente preguntar a través del micro, ¿no, Alexandre? Correcto. Todos aquellos que lo prefieran así, en la parte superior derecha del Google Meet, de la plataforma, tendrán la opción de abrir el chat y formular su pregunta por escrito, y luego se la hacemos llegar nosotros a Antonio, o bien durante el turno de preguntas, al final de la ponencia, pues cada uno puede abrir el micrófono y formular su propia pregunta. ¿Vale?
Sí, que se pide que por favor no se interrumpa durante el proceso de la ponencia y las preguntas las guardamos para el final, si os parece. Muy bien, pues Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Pep. Es para mí un placer aceptar esta invitación, viniendo además especialmente de ti. Mm, Inicialmente tocan los agradecimientos y, por lo tanto, agradecer a la Universidad de Alicante esta invitación, al centro Gasterra que diriges, también un centro pionero, y especialmente a ti, como te digo, que considero que eres también una referencia dentro de lo que hemos querido todos conseguir, que es la visibilidad, ¿verdad?, de la gastronomía, de la cocina y de la gastronomía dentro de la universidad. Por lo tanto, si como amablemente decías, ya llevamos años trabajando en este ámbito en la universidad a partir del seminario, bueno, pues algunos colegas como tú han conseguido dar este paso, que no siempre es fácil darlo para convencer a las autoridades académicas de que la gastronomía, y entre todos los ámbitos, la cocina, por ejemplo, son elementos con suficiente ya peso científico como para estar en las aulas, y evidencias las titulaciones que tenéis e incluso la que nos adelantas que queréis tener en la Marina. Por lo tanto, para mí es un placer y te lo agradezco, ¿no? Y esto es lo que creo que nos ayuda a hacer redes para que los estudiantes y todos los aficionados que asisten a este ciclo de seminarios y otros, pues vean que esto es un asunto especialmente interesante y serio, ¿no? Y felicitarte también, si me lo permites, porque en este tiempo tan complicado de pandemia, pues mantienes cuando todo el mundo pues tiende a hacer diseños que luego al final no fructifican, pues este ciclo de seminarios online, donde tienes a estudiantes y a aficionados y a profesores, significa una consolidación del interés más allá de los tiempos difíciles que tenemos. Por lo tanto, muy agradecido. Bueno, pues este efectivamente es el título: Comer bien en la escuela, la gastronomía y su papel en la mejora de la nutrición. Y como el profesor Bernabéu me pedía en su momento, voy a intentar, y así me gustaría que fuera rápido para luego poder comentar entre todos este asunto tan interesante, atractivo que tenemos, ¿no? Básicamente abordaré de forma rápida estos 5 puntos, una breve aproximación a la normativa que se refiere a la alimentación en el ámbito educativo, centrándome un poquito en Castilla-La Mancha, pero prácticamente esto no se notará. El segundo punto, ¿qué es comer bien en la escuela? Dado que se integra en el propio título, ¿qué nos parece que es comer bien en la escuela? Posibilidades de la gastronomía en la escuela, algunas propuestas, digamos, a modo de evidencias para que los asistentes, a los que también agradezco su presencia, puedan ver alguna de las cosas que se pueden hacer o que estamos haciendo, y luego unas recomendaciones finales. Bien, ¿qué plantea la normativa legal sobre la alimentación en el ámbito educativo? Tanto las leyes, la ley en infantil, la LOE, como la LOMCE, etcétera. Bueno, pues una revisión rápida, porque solamente lo que nos interesa es por encima, detectar qué es lo que está escrito, sin entrar luego en los desarrollos curriculares del currículo, mejor dicho, que tiene en cada comunidad autónoma. Bueno, pues en el ámbito de la LOE, en infantil, se menciona la alimentación vinculada al descanso, a la higiene corporal. Estamos hablando en cuanto a los contenidos. En primaria, en el decreto 126/2014 de la LOMCE, en el ámbito de las ciencias naturales, pues aparecen alimentos, hábitos de alimentación, prácticas saludables, yo digo, como elementos sobre los que trabajar en el aula de primaria. La dieta equilibrada, seguridad alimentaria, clasificación de alimentos, avances de la ciencia que mejoran la salud. Y en el ámbito de las ciencias sociales sí que aparece brevemente la alimentación y la gastronomía como indicativos de riqueza cultural, identificación de productos regionales, etc. En la educación secundaria y bachillerato, a tenor del Real Decreto, establecen diferencias entre alimentación y nutrición, dieta y salud, industrias alimentarias, agricultura, ganadería y pesca. Básicamente, una primera aproximación con más o menos detalle nos indica que, salvo la referencia concreta en ciencias sociales en el currículum 11,
en primaria, no hay contenidos como tal de gastronomía. Y algunas preguntas que dejo para los asistentes, para la reflexión más o menos rápida, es realmente cómo se abordan los contenidos sobre alimentos y nutrientes, que son siempre tan recurrentes en el currículum, ¿no? En los contenidos, ¿no? ¿Cómo se abordan, no? ¿Cómo trabajar el concepto de salud o de saludable con escolares y con adolescentes? Recordemos, lo comentamos con los estudiantes en ocasiones, que cuando hacen diseños en los que intentan que haya un menú saludable o que los niños y niñas de primero y segundo de primaria sean capaces de identificar lo que es un desayuno saludable, tenemos que recordar que el concepto de saludable o de salud no está claro en el cerebro infantil y en el escolar, ¿no? Porque estaríamos hablando de que ellos tienen que comer, ¿verdad?, determinadas cosas para que, ¿el qué?, sean fuertes en el futuro, tengan flexibilidad, vivan más tiempo, algo que supone, no diré un conflicto de intereses, pero la inmediatez del cerebro infantil no cuadra a veces con hacer algo porque te vas a sentir mejor de mayor, ¿eh? Entonces, esto de saludable o que tiene muchas vitaminas, como a veces dicen nuestros estudiantes, hacen un diseño para infantil y dicen, tenéis que comer muchas frutas y verduras porque tienen vitaminas. ¿Vitaminas? Pensará un niño de 4 años. ¿Y qué me aportan las vitaminas? Tú tienes que, ya de forma oral, por tanto convencional, decir, no, que esto te permite. Todos son, digamos, creencias de los niños sobre el criterio de autoridad del maestro, ¿no? Y luego también cómo se plantea el estudio de dietas y el concepto de dieta equilibrada, que habría que insistir en ello. No sé si hay muchos trabajos, yo no he visto muchos, la confusión entre dieta variada y equilibrada, ¿no?, que es muy diferente. Los estudiantes a veces dicen, hay que comer de todo, hay que tener una dieta equilibrada, y no es lo mismo, ¿no? En un artículo, además me interesa decirlo porque es una revista española, ¿no?, Enseñanza de las Ciencias, como sabe bien mi colega y los colegas que están viéndolo, mi colega profesor Bernabeu, es una revista muy interesante que no siempre trabaja mucho los aspectos de nutrición, pero sí lo está haciendo últimamente. Pues Rivadulla y colaboradores, en un trabajo sobre la ideas en torno que enseñan sobre nutrición humana a un grupo de profesores españoles y portugueses, en 2017, encuentran que básicamente ponen el énfasis con diferencias. Este trabajo acentúa más cómo abordan estos contenidos los profesores portugueses, luego lo acentúan más en el sentido que parece concluir que lo hacen mejor, ¿no? Bueno, pues en general las conclusiones que los contenidos que se incluyen dentro de la nutrición humana son los tradicionales, que están vinculados a aprendizajes memorísticos de los alimentos, los grupos de alimentos, los nutrientes, que hay una verdadera desconexión entre estos abordajes y la vida cotidiana. Tampoco hay una concienciación ambiental tan importante, nos parece hoy en día, ligada al asunto de los alimentos, los desperdicios, etcétera, y que sobre todo se subraya un escaso enfoque práctico a la hora de abordar las cuestiones de nutrición humana. Hay bastantes trabajos, en fin, en la literatura, que nos recuerdan que no están vinculados los dos ámbitos del conocer lo que tengo que hacer y hacerlo. De hecho, todo el mundo sabe que en las cajetillas pone fumar mata, produce cáncer, tal, y este es el conocimiento, y cambiar los hábitos, como ya sabemos, es muy difícil. Luego, en esto también tendríamos que reflexionar, ¿no? Hay trabajos que lo demuestran con niños pequeños, con MAFI colaboradores, 95, y luego en adultos también. Me detendría en el primer trabajo para recalcar un aspecto de sus conclusiones. Dicen Murphy colaboradores, los educadores en nutrición deben ser conscientes de que es posible que los niños pequeños no comprendan términos que se usan con frecuencia, como fuentes de alimentos de origen animal o variedad. Los estudiantes saben qué comer, pero sus prácticas son inconsistentes con sus conocimientos. Este es un elemento clave que me gustaría recalcar. No basta con proporcionar información sobre qué hacer. Para ayudar a los estudiantes a transferir información objetiva a las prácticas dietéticas personales, los educadores en nutrición deben enseñarles cómo aplicar las pautas dietéticas dentro de su entorno alimentario, manteniendo la aceptabilidad en lo que respecta al sabor. Y atención, en lo que respecta al sabor, ya introduce la idea práctica de comer dentro o fuera del aula.
Y decíamos, ¿qué es comer bien en la escuela? Bueno, pues nosotros, en fin, de forma prudente consideramos que comer bien en la escuela es hacer de la alimentación un contenido práctico y motivador. Práctico y motivador. Y es introducir una alimentación, no digo ya una gastronomía, sino una alimentación consciente y comprometida. ¿Qué podría ser comprometida? Ya sabemos que la Real Academia de Gastronomía, a través de su hasta ahora presidenta Rafael Ansón, habla de una gastronomía saludable. Bueno, pues yo creo que esto es interesante recalcar ya en el ámbito de la alimentación, que tiene una alimentación saludable, sostenible, es decir, que mire el entorno como un elemento fundamental, solidaria, que busque los aspectos que tienen que ver con la justicia social y placentera, que no suframos comiendo, que nos guste comer, que nos apetezca comer y que esto sea un elemento también atractivo. ¿Qué es lo que dicen algunas investigaciones hasta ahora en el campo de la educación nutricional? Y relacionado con el entorno escolar y con el entorno educativo en general, ¿no? Pues nos recuerdan que comer entre iguales refuerza para bien y para mal. De hecho, podemos hacer revisiones de cómo cambia el perfil de los estudiantes a medida que progresan en la edad, cómo el efecto social es muy importante, que un estudiante tenga en su casa algunos conceptos claros de lo que es comer bien y que esté acostumbrado a comer frutas y verduras y que evite las grasas trans o tal, pero luego el grupo, como ya hace ya mucho tiempo dice José Antonio Marina, que para educar a un niño hace falta la tribu, pues la tribu en general, los iguales, educan de forma que este supuesto estudiante que tenga unos hábitos adecuados, si está en un entorno donde a la salida toman bollería industrial y donde el tomar habitualmente fruta o verdura es afeado, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos qué va a pasar. El efecto de contagio en positivo y en negativo, como vemos aquí en estos trabajos, funciona de forma muy intensa, ¿no? Y por tanto la influencia de los progenitores, en el siguiente grupo de trabajos, de los educadores, de los sanitarios y de otros agentes sociales es muy relevante. Por tanto, ahí una vez más vemos que como en su momento preconizaba la estrategia NAOS y otras estrategias europeas, pues hace falta que muchos actores se pongan en relación para la misma obra de comer mejor. No solamente basta con la acción en el aula, hay que comprometer a otros muchos agentes sociales, ¿no? Y vemos que la clave es el ejemplo, y el ejemplo, como está estudiado, de padres, madres y educadores en general. Teniendo esta en referencia, podríamos dar un salto más ya al elemento que nos interesa defender especialmente, que es este aspecto práctico. Si vemos que hay una carencia de enfoque práctico en los tratamientos en general, ¿verdad?, de la educación en nutrición o educación en alimentación y nutrición, como habría que llamarlo, nos parece más correctamente. Y si tenemos en cuenta cómo los estudiantes reclaman, ¿no?, el comprometerse o se comprometen cuando ellos son protagonistas, bueno, pues aquí viene también unos artículos del Journal Nutrition Education y de Appetit que nos recuerda que, por ejemplo, este trabajo de Drummond en 2010, escolares con prácticas de cocina aceptan mucho mejor comer vegetales y que incluso el trabajo afirma que se convierten en agentes promotores en sus casas. Papá, mamá, hay que comer estas cosas, porque lo cocinan ellos. Trabajo de Horst y colaboradores en 2014 también subraya esta línea, ¿no?, en Appetit, que niños que son cocineros, que actúan como cocineros, comen en general mejor, entendiendo comer mejor, comer, como decíamos antes, conjunto de alimentos que sabemos que suponen beneficio, ¿no? Y el trabajo de Forward y colaboradores en 2019 hace una interesante relación que ya sospechamos, ¿no?, entre los programas de televisión, los niños y la elección mejor de alimentos. Parece ser que los programas de tipo MasterChef y similares, si son seguidos por los papás y las mamás y los niños en conjunto y luego son replicados más o menos en casa, producen efecto beneficioso porque están cocinando y porque se adentran en este camino de comer mejor y de probar, ¿no? Bien, pues en el punto 3, las posibilidades de la gastronomía en la escuela es en alguna medida una de nuestras propuestas, ¿no? La propuesta de introducir la gastronomía en el ámbito escolar a través de distintos ámbitos.
Aquí, por ejemplo, os proponemos la no imposible, tampoco diríamos especialmente difícil, tarea de hacer platos sencillos, ¿no? Que nos permitiría trabajar el ámbito de la salud, hablar de ciencia y de trabajo científico, de la llamada antiguamente metodología científica. Elaborar un plato nos permitiría trabajar desde predicciones o hipótesis hasta diseños, control de variables, etcétera, ¿no? Nos permitiría estrictamente hablar de consumo, como vemos en amarillo abajo. Nos permitiría, a la hora de elaborar un plato, hablar de la cultura gastronómica y de costumbres. Nos permitiría, por extensión, hablar de historia de los alimentos, de origen de los alimentos, y nos permitiría aspectos tan relevantes como, decíamos antes, de hablar de sostenibilidad y de la cocina del no desperdicio, algo que sabían bien nuestros abuelos y que estamos perdiendo y hay que recuperar a marchas forzadas. Y permitiría elaborar el plato y luego degustarlo. Por lo tanto, todo esta nos parece interesante, educación en torno al paladar y educación sensorial. Aquí ponemos algunos ejemplos de propuestas, no solamente teóricas, sino que vemos que se hacen en los colegios, que a través de estos estudiantes de práctica se hacen y que nosotros alguna vez hemos elaborado con nuestros estudiantes de la Facultad de Educación. Por ejemplo, para infantil podemos elaborar platos sencillos. En este caso, he optado por platos tradicionales de Castilla-La Mancha, pero podríamos elaborar otro tipo de platos más modernos e incluso platos olvidados y, cómo no, platos que tengan que ver con la diversidad multicultural que tenemos en las aulas, ¿no? No solamente nosotros como profesores de la universidad, sino sobre todo los maestros y maestras que tienen niños magrebíes, que tienen niños ecuatorianos, que tienen niños, ¿verdad?, chinos. Y entonces, pues, elaborar en este caso la propuesta es migas para infantil, que podíamos trabajarlo para que sepan más o que sepan menos, introducir el asunto del pimentón, ir controlando para que ellos lo probaran y al final lo que estamos haciendo es trabajar la recuperación de un plato tradicional. En primaria, por ejemplo, trabajar un plato simbólico y estupendo como es el pisto manchego. Y luego, plato de recuperación del recetario, donde los haya, y muy interesante, por ejemplo, para secundario, para la universidad, trabajar las gachas, ¿no? Y a partir del pisto, a partir de las migas y a partir de las gachas, poder trabajar todos estos ámbitos o una parte de ellos en función de nuestra programación, etcétera, y tocar además pues la recuperación de elementos, al hablar de cultura y de costumbres, que son típicos de nuestra riqueza, ¿no? En el fondo, este elemento de la cocina y la gastronomía en la escuela nos permitiría conectar con la educación en alimentación y nutrición a través de este esquema sencillo, ¿no? La educación en alimentación y nutrición podría estar apoyada en 3 pilares, para nosotros habría más, pero básicos, que sería la salud y el placer, que implicaría comer sano, rico y divertido y que nos permitiría entroncar directamente con las actividades de cocina y de gastronomía en el aula. Nos permitiría trabajar la sostenibilidad a través de la cocina de cercanía y de la cocina del aprovechamiento y no desperdicio, los huertos escolares, etcétera. Y nos permitiría un ámbito que nos parece muy interesante, tanto en el seminario como también en la academia, por supuesto, en la universidad y en la escuela, como es el ámbito de la justicia social, cómo ir a volar el esfuerzo de los productores, el papel de la mujer rural, el papel de la mujer en general, pero el de la mujer rural en particular. Profesor Bernabeu, mi colega hablaba del asunto del azafrán, y el azafrán está íntimamente vinculado al esfuerzo de las mujeres habitualmente en Castilla-La Mancha recogiendo, ¿verdad?, las flores y directamente el pistilo, y el enfoque, como digo, de justicia social, que en último término es un enfoque de igualdad y de reconocimiento de la pobreza, ¿no? Competencias, pues competencias en primaria, el ámbito, trabajar un alimento, trabajar un plato nos permitiría abordar prácticamente las 7 competencias: comunicación lingüística al defender el plato y decir cómo lo han hecho, la competencia digital al buscar ingredientes, aprender a aprender,
competencias sociales, en fin, las 7, más luego en la que Castilla-La Mancha tiene incluida, que es la interesante para nosotros, competencia emocional, con la capacidad para la frustración, para que algo lo pruebe y me haya salido un poco salado, para que no le guste al otro, en fin, todo esto es fundamental. Es decir, tiene muchísimo recorrido en cuanto a las competencias en primaria y también lo tiene en cuanto a las competencias de educación superior y competencias universitarias. Nos permitiría, como digo, competencias específicas relacionadas con contenidos concretos que, como ya vemos, están delimitados bien en los planes de estudio y en el currículum, trabajo científico, nociones de física y química de los alimentos, cambios de estado, y nos permitiría las interesantes competencias genéricas, ¿no? Como las relativas al aprendizaje, capacidad práctica, capacidad de investigación, organizar el tiempo, las relativas también muy destacables en torno a las relaciones interpersonales y el trabajo en grupo. Hacer un plato nos permite trabajar en grupo, nos anima, nos obliga incluso a trabajar en grupo, a desarrollar estas habilidades interpersonales. También la autonomía y desarrollo personal, la creatividad, cómo voy a cambiar las migas para que tengan menos grasa, cómo puedo hacer para que tal plato se aligere en cuanto a los gustos actuales y, cómo no, ¿verdad? Competencias relacionadas en el cuarto punto a los valores, ¿no? La responsabilidad social, el compromiso ciudadano, el compromiso ético. Es decir, hay bodegas que, como todos saben, ya se comprometen que su vino no es ya ecológico, sino es un vino ético, que tiene un precio adecuado, que recuperan variedades autóctonas, en fin, este compromiso relacionado con las llamadas competencias transversales que nos parecen también muy relevantes. Voy finalizando. Algunas propuestas que trabajamos, como digo, a través de los estudiantes de prácticas. Pues aquí tenemos algunas evidencias: un colegio de Toledo, un estudiante en el Practicum 2, pues emulando cocineros y trabajando. A la derecha vemos otro estudiante 2017 en un colegio de Sonseca, haciendo, como anticipábamos antes, de Masterchef, donde los niños hacen de jurado, yo quiero ser Samantha, yo quiero ser Pepe, tal, y se van intercambiando los papeles, van probando, van asumiendo que a veces les gusta una cosa, a veces otra. Con los estudiantes les recalcamos que los escolares que hagan platos tiene que haber premios para todos, que no tiene que haber un plato ganador y otros perdedores, sino el plato más colorido, el que tenga más sabor, el que incluya más fruta, el que nos haya gustado por sus aromas, etcétera, ¿no? También, como decía el profesor Bernabeu de hace años, en el Seminario Permanente de Gastronomía de Cocina y Salud, ya hemos venido haciendo actividades de libre configuración con estudiantes para que hicieran catas en grupos sobre productos de la despensa de Castilla-La Mancha, para que probaran jamón. Muy interesante, y quiero recalcarlo, que parece una nimiedad y no lo es, parece una pequeñez, pero no lo es. La incorporación ya desde nosotros, cuando empezamos con el seminario en 2005, 2006, 2003, el primer curso de verano, la presencia de las mujeres en el mundo del vino, muchos estudiantes, ¿verdad?, que se interesaban por el vino, el acceso en Castilla-La Mancha a un gran productor, de la mujer al mundo del vino, tanto como enólogas como, atención, simple consumidoras, no ha sido tan fácil, ¿no? Sabemos que los chicos podían tomar vino, pero el acceso de las chicas al vino siempre ha estado, como en todos los elementos de la desigualdad, más enlentecido, más cuestionado. Bueno, pues aquí las chicas tomando vino, las estudiantes, perdón, tomando vino ha sido un elemento, un común denominador en todos los cursos. Catas de aceite en almazaras, en la propia universidad, con la denominación de origen Montes de Toledo. Hemos hecho cursos de cocina yendo directamente a escuelas de hostelería de Toledo, aquí con uno de los cocineros madrileños muy relevante, Joaquín Felipe, ¿verdad?, un cocinero que siempre ha abordado en Madrid el atún, los arroces, y es un muy buen cocinero que tuvo la gentileza de venir a Toledo, enseñar cortes del atún, preparar platos. En su momento, en 2007, ya nos preparaba ceviches. Y aquí, por ejemplo, con nuestros estudiantes de la Facultad de Educación de Toledo, en la asignatura de didáctica del medio natural, como a partir de, por ejemplo, hacer diseños en sus trabajos de cómo abordar, a partir de una secuencia de trabajo científico, trabajar con los productos de la despensa de Castilla-La Mancha. Bueno, pues este grupo propuso hacer unas natillas utilizando
el elemento de control de variables a partir del número de hebras de azafrán que había que introducir para que las natillas, respuesta luego cualitativa, quedaran a nuestro gusto en cuanto a aroma y en cuanto a color, ¿no? Por lo tanto, también propuestas de utilización de la despensa de Castilla-La Mancha como elemento para trabajar una secuencia de trabajo científico y abordar el control de variables, etcétera. Posibles actividades que proponemos y que está seguramente en la guía de todos, actividades de cata de aceites, especias, aquí pongo a la derecha para educación infantil, primaria, secundaria, universidad, identificación de los productos agroalimentarios y ganaderos de la zona, visitas a pescaderías, almazaras, explotaciones agrícolas, convertir los comedores en lugares de aprendizaje, esto nos parece muy interesante, que no sea el comedor un mero lugar donde esté desde infantil a primaria los espaguetis tirados por el suelo y pisados, sino sean un lugar de aprendizaje, elaboración de desayunos saludables, elaboración de platos tradicionales, actividades vinculadas a objetivos que tengan que ver con la recuperación y elaboración de platos olvidados, la presencia y demostraciones, estos en el País Vasco ya llevaban tiempo haciéndolo, los que llaman ahora masterclass, que me gusta llamar las demostraciones, de cocineros importantes en las aulas, análisis de etiquetas, atención, elemento muy interesante, que nos permite trabajar cuestiones sobre el azúcar, etcétera, elaboración de platos con pescado y conservas, actividades de eliminación de espinas que llevamos haciendo durante años a través de los grupos de trabajo de la universidad, cómo podemos trabajar con psicomotricidad, pues primero espinas del salmón, luego pasar a los del lenguado y gallo, etcétera, la reutilización de partes desechables, pues por ejemplo para hacer fondos, etcétera. Y termino con las recomendaciones finales. Nuestra idea es poder introducir y seguir introduciendo la gastronomía como contenido motivador, convertir los comedores escolares en sostenibles y en espacios de aprendizaje, educar a nuestros estudiantes, a los niños y a las niñas de nuestros alumnos de la universidad en la cocina del no desperdicio y en la cocina de proximidad como un hecho fundamental, e incluir la educación en alimentación y nutrición como contenido concreto en los planes de estudio de grado de futuros docentes, como todavía queda por incluir, pero que como ejemplos de la Universidad de Alicante con otras titulaciones han hecho. Nada más, muchas gracias. Y ya cuando queráis, pues a vuestra disposición para las preguntas y para el debate. Muchas gracias, profesor Antonio Mateos. La verdad es que ha sido una exposición fantástica donde creo que con mucho acierto pues ha planteado desde ese marco legal, ¿no?, que muchas veces nos ayuda, pero otras veces nos limita y que hay que tener en cuenta, por supuesto. Y también esas consideraciones de carácter, si se quiere, más teóricas o conceptuales, pero que yo creo que son muy importantes y muy necesarias cuando nos planteamos pues un reto de estas características que bueno, yo creo que se puede resumir muy bien en precisamente el punto que aparece el primer punto que aparece en esas recomendaciones finales, que es el aprovechar la gastronomía como un contenido innovador, ¿no? Después todo el repaso que ha ido haciendo por las diferentes propuestas que nos ha hecho, mostrándonos las posibilidades que tiene esa gastronomía como elemento de contenido curricular innovador, y ese catálogo, ¿no?, de propuestas que yo creo que efectivamente pues ponen encima de la mesa unas enormes posibilidades y unas líneas de futuro que yo creo que habrá que ir trabajando en ellas, ¿no? Bien, es ahora el momento del debate. Creo que hay muchos puntos que pueden ser susceptibles del mismo. Recordamos que se pueden hacer a través del chat o lo podéis hacer activando el micro y planteando la pregunta. No sé. Dejamos de compartir, ¿no, Pepe, Alexandre? Voy a dejar de compartir, ¿no? Sí, si quieres dejar de compartirla y entonces entramos ya en las preguntas. Bueno, yo, mientras se animan los asistentes, porque siempre ocurre lo mismo, que tardan un poco en arrancar, voy a empezar por lo primero que has planteado, es decir, ese marco legal y ese diseño curricular, ¿no?, que, bueno, pueden haber variaciones de una comunidad autónoma a otra, pero que en principio, bueno, van a ser bastante similares. No parece razonable pensar que van a discrepar mucho, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿crees que el hecho de que no esté contemplado en estos diseños curriculares este tipo de
de cuestiones y concretamente, bueno, pues como tú has explicado, solo en secundaria, en primaria se cita el tema de las competencias en gastronomía o se cita. ¿Crees que eso puede ser una dificultad para el desarrollo? Porque claro, aquí en la semana pasada debatíamos precisamente con Roser Cabrera algunas iniciativas que se habían tomado primero en el año 95 y luego una asignatura optativa de aquellas que se permitieron, al menos en la Comunidad Valenciana, durante bastantes años, prácticamente hasta, creo recordar, el 2005 o el 2008 estuvo activa la asignatura. Era una asignatura de cultura popular donde entraban estas competencias. Ella nos contó su experiencia con un primer diseño de una actividad con carácter experimental donde consiguieron involucrar a todo el centro y todas las diferentes materias y asignaturas. Pero desde tu experiencia, ¿crees que esto puede ser un problema para introducir algunas de las propuestas o el proyecto que en definitiva has planteado con tu intervención? Bien, yo creo que este es un fenómeno, el de introducir la gastronomía tanto en la universidad como en la formación de maestros como en la escuela, que no es tan fácil por varios factores. En primer lugar, efectivamente, muchos maestros, si no aparece en el currículum como tal, pues tienden a ser, no diré conservadores, pero más bien, pues en fin, poco receptivos a esto, sumado a que pues siempre hay un problema de cómo hacemos cocina, en qué aula, que tenemos que llevar una pequeña placa de vitro, lo hacemos en el microondas, pedimos, si por ejemplo no hay cocina y hay catering. Entonces, esos elementos, digamos, no diré domésticos, pero sí de organización, disuaden un poco. Más luego los propios del currículum. Más luego, todavía podría hacerse algún trabajo en este sentido. ¿Qué percepción tienen de la gastronomía pues los maestros y las maestras de cara a ser un contenido curricular? Y podríamos encontrarnos que podría ser hipotéticamente semejante a esta idea que se tenía en el ámbito científico de la gastronomía como algo folclórico, como algo de segunda categoría, como algo no científico. Entonces podría entenderse quizás por algunos maestros que el trabajar aspectos de cocina en clase es un contenido menor, de segundo nivel, ¿no? Entonces quizás deberíamos insistir a través del poco a poco en prácticas que fueran catas sensoriales, como tú indicabas muy bien en estas actividades en las que se intente por lo menos involucrar al compañero de ciencias sociales y que podíamos hacer una recuperación del recetario, en vuestro caso, pues una aproximación a la dieta mediterránea a partir, ¿verdad?, del ámbito social, cultural, quién sabe si haciendo un guiño luego al de matemáticas para que trabajáramos las matemáticas a partir, ¿verdad?, de los volúmenes y las cantidades para hacer una alioli, una mahonesa, a saber, ¿no? O tendríamos que dar pequeños pasos. Por ejemplo, yo soy muy partidario de introducir las catas de aceite como un elemento que empieza a abrir la puerta a la cocina en el ámbito, y eso requiere muy poquito, requiere, ¿verdad?, tener 2 variedades de aceite, los niños y las niñas se emocionan, nuestros estudiantes más, unos platitos o directamente los vasos opacos y lentamente empezar ahí, o reconocer algo tan interesante que los estudiantes de la universidad, y creo que los niños y las niñas todavía con más motivo, no identifican bien que la diferencia, aunque pensemos que Toledo, con el corpus, el aroma a tomillo y a romero es habitual, pero los estudiantes no diferencian del romero del tomillo, ¿no? Quizás el orégano de las pizzas y poco más, ¿no? Estas pequeñas catas de especias serían muy relevantes, ¿no? Y poco a poco abrir camino con eso. Oye, ¿te parece? Le dice una estudiante en prácticas a la maestra, ¿puedo hacer una actividad de identificación de aromas con ellos? Sí, con los ojos cerrados. ¿Podemos probar aceite? Sí, y todo esto es abrir un camino para otro día otra cosa, que el director sepa, ¿sabes que estás haciendo una cata? Y entonces este camino, pero efectivamente que no venga en el currículum como tal, ya disuade un poco. Lo que hay que hacer es, bueno, como se decía antiguamente, perseverar en este asunto. Claro, perseverar y por supuesto involucrar a todo el profesorado dentro, porque tiene que formar parte del proyecto curricular, ¿no? Y en este sentido, y desde tu experiencia y tu papel innovador introduciendo estos contenidos en la formación de los futuros maestros, ¿no?, que es lo que en definitiva los futuros profesores y profesoras, perdón, que es lo que estáis haciendo en la Facultad de Educación, ¿crees
que eso ha ayudado? Puede, por ejemplo, el que los futuros profesores y profesoras que han pasado por vuestras aulas, que han pasado, que han compartido vuestras experiencias, luego son personas más receptivas para poder entender la importancia de estos contenidos y desarrollar este tipo de iniciativas. No hemos hecho un seguimiento permanente de esto, pero sí que percibimos que en los cursos que hacemos vienen maestros que nos dicen, sabe que yo estaba con usted y me acuerdo de las actividades que hacíamos de degustar, actividades que hacíamos, Pep, de libre configuración, que implicaban no solamente escuchar charlas de especialistas como tú o científicos, sino que luego terminaban con la degustación de jamón, de queso, en donde todo el mundo ganaba, en el sentido del productor de Castilla-La Mancha daba a conocer, ¿verdad?, su jamón, el bodeguero, el vino, se probaban, pues en fin, quesos distintos y estos estudiantes, pues luego, ¿verdad?, han vuelto y me han dicho, lo han replicado en sus clases. También tenemos, ¿verdad?, la experiencia de algunos centros que nos han pedido que podíamos hacer alguna charla con degustación posterior, y luego también tenemos estos mensajeros, valga la expresión, que son los estudiantes de prácticas que bueno, pues siempre están concienciados por lo que hacemos en clase, y no hay que olvidar, en último término, que la cocina está de moda. A través de todo el mundo ahora mismo tiene interés por probar cosas. Ya digo, el efecto beneficioso que ha hecho MasterChef y otros programas, y que todos los niños pues quieren emularlo y lista de espera para hacer platos y poder salir y tal. Entonces todo esto, este ambiente tan interesante hay que aprovecharlo. Sí, sí. Claro, porque una de las cosas que salió en el seminario de la semana pasada fue precisamente la necesidad quizás de dar algún tipo de formación al profesorado, formación, información, sensibilización al profesorado antes de iniciar cualquier tipo de actividades, ¿no? Que yo creo que, bueno, tú quizás a lo mejor has dado en el clavo, porque lo más sensato sea empezar con pequeños pasos antes de intentar un gran proyecto que, como estamos viendo, ya lo vimos la semana pasada, pero ahora con tu brillante y acertada intervención se ha visto más. Tenemos dos intervenciones en el chat. María Teresa Ramos, además de felicitarte por la ponencia, por lo rápida, concreta y por lo mucho que has aportado, ella destaca el gran valor que se le da a cocinar en el aula y a utilizar la despensa del territorio y conseguir que los comedores sean lugares de aprendizaje, ¿no? Que creo que son 3 ideas que has destacado muy bien. Y luego dice, muy buena la ponencia y más publicidad de todo esto que hacéis. Cocinar, por Dios, cocinar, como dice mi amigo David Ariza, ¿no? Que efectivamente es imprescindible implicar al alumnado desde la infancia y formar a las maestras. Bueno, yo creo que va en esa línea. No sé si María Teresa quiere hacer alguna pregunta concreta más allá de estas reflexiones. Y Jesús Martínez Vargas dice, creo que tenemos que huir... Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. Sí, que tenemos que huir de la idea de introducir estos contenidos a través de asignaturas, que suele ser una tentación demasiado habitual, ¿no? Los contenidos de gastronomía se pueden tratar transversalmente y mediante proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que esto tú lo has señalado, pero creo que Jesús probablemente está dando un poco en la diana, ¿no? Sí, esto ya se ha discutido también en otros tipos de contenidos, ¿no? Pongo el ejemplo máximo, que seguro que nuestros participantes lo saben, de la cuestión ambiental. La educación ambiental, en su momento, a través de las cajas rojas del Ministerio, hablaban de una dimensión ambiental que esté impregnando todas las actividades, ¿no? Hay una discusión, como tú, Pep, sabes, en torno a si las cuestiones ambientales o la educación nutricional tiene que ser un contenido como tal, en términos de asignatura, o tiene que ser un elemento transversal. Bueno, hay opiniones para todo, ¿no? Lo importante de que sea transversal es que realmente estén, como tú decías antes, involucrados todos, que se planteen actividades interdisciplinares y multidisciplinares, ¿de acuerdo? Y que, digamos, que sea como una seña de identidad de ese colegio, el que trabajan con productores que un día a la semana hacen un desayuno, dado que un niño ecuatoriano se toma tal, o se hace, ¿verdad?, un cuscús porque hay un niño magrebí. Todo esto tenemos que recordar que la cocina y la gastronomía es un elemento no solamente innovador y motivador, sino que pudiera ser de los pocos que disuade el conflicto, ¿no? Cuando hay una reunión y bueno,
este año tendremos unas navidades complicadas, pero cuando hay navidades y se reúne la familia, no puedes hablar de política, no puedes hablar de sexo, no puedes hablar de fútbol, pero cuando hablas de hacer un plato, ¿verdad? Ahí hay consenso, no hay, digamos, conflicto porque dice mi madre hace una buena paella o una buena tortilla de patatas, pues la mía lo hace así. Es un elemento de los pocos que hay que ayuda a compartir y esto nos tiene que servir de interés o de elemento de reflexión para que la cocina, a través también de las diferencias multiculturales, vaya entrando en la clase, ¿no? Y podamos probar el plato, ya digo, que hace un niño, que hace su familia, si es del norte de África, de Marruecos, podamos probar, y todo esto establece lazos, ¿no? Por lo tanto, si es así de transversal, sí, ¿de acuerdo? Claro. Pero hay que conseguir lo que sea, claro. Bueno, hay una intervención de nuevo de Jesús Martínez Vargas que yo invitaría a que tomase el micrófono y lo hiciese él, ¿no? Que nos dice que precisamente las escuelas que forman parte de la red de escuelas UNESCO van a conmemorar el Año Internacional de las Frutas y Verduras con el objeto de destacar los beneficios del consumo de frutas y verduras, ¿no? Y que trabajarán, precisamente, lo señala Jesús, diferentes materias, como son las lingüísticas, las artísticas y las científicas, ¿no? Yo creo que esto pues, va un poco en la línea de lo que estás comentando, ¿no? También te pregunta María Teresa Ramos directamente que en cuántos colegios de Castilla-La Mancha se hacen este tipo de proyectos y si ya podéis evaluar o habéis podido evaluar algún resultado. No, Teresa, no lo hemos podido evaluar porque en principio estas dificultades que estábamos indicando hace que ni en todos los colegios lo hagan, que depende muchas veces de los estudiantes de prácticas o de mis colegas de actividades experimentales en otras facultades de educación en Ciudad Real, Albacete, que pueden ver que la cocina es interesante, pero luego no se atreven a, por ejemplo, prueba evidente, todavía no tenemos ningún trabajo fin de grado, estamos detrás de ello, que se dirija o que podamos dirigir, tutelar sobre cocina en la escuela, ¿no? Y eso, en fin, hemos hecho de evolución, que no está en el currículum LONCE, hemos hecho alguno de educación sexual, que no está, ¿verdad?, en la LONCE ni en el currículum de Castilla-La Mancha, y no hemos hecho todavía de cocina. Por lo tanto, a tu pregunta, la respuesta todavía son pocos colegios, lo hacen de forma esporádica, pero no como una filosofía, igual que hacen jornadas de sostenibilidad, o jornadas de otro tipo, no lo hacen introduciendo la cocina de forma sistemática para que podamos seguirlo. Pero es una buena iniciativa que nosotros tomamos nota para seguirla, desde luego. Claro, porque bueno, ahora luego comento, porque Cristina Terres también plantea una cuestión, pero antes de trasladar la pregunta de Cristina Terres, escuchando precisamente al hilo de la respuesta que le acabas de dar a María Teresa, una de las ideas que nosotros teníamos en este proyecto, ¿no?, que estamos empezando y de alguna forma este ciclo de seminarios es la primera actividad y que surge de aquel Denia Forum que hicimos en el CDT de Denia, Cuinant una terra y Aurant un futur, era que esta iniciativa pudiese tener el apoyo o digamos, el marco de la presencia activa de la Consellería de Salud, la de Educación y la de Agricultura, ¿no? Es decir, un poco buscando que, digamos, fuese, por entenderlo así, un proyecto de identidad comunitaria, ¿no? Un proyecto de la comunidad autónoma que, bueno, pues asume la importancia de mejorar los hábitos alimentarios, de que realmente ese derecho a comer lo que se tiene que comer y disfrutar haciéndolo sea una realidad, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor por ahí se debería de trabajar también el tema, en el sentido de que no fuesen iniciativas voluntariosas, sino que hubiese un pronunciamiento, un marco, no diré normativo, pero sí, digamos, de voluntad política manifiesta de contribuir por parte de todos a que esto sea una realidad. No lo sé si cómo ves esta dimensión más política, si tú quieres, ¿no? Este es un elemento muy interesante que las consejerías de salud y de educación de turno de cada comunidad, en nuestro caso de Castilla-La Mancha, vieran la importancia de la gastronomía como un contenido, pero tendríamos que hacerlo vinculado, ¿verdad?,
a que los maestros y las maestras vieran que es suficientemente relevante y también, atención, me parece muy interesante seguir el ejemplo de lo que en su momento hicieron en el País Vasco, de llevar cocineros al aula. Exacto. Con cocineros y cocineras, con sus chaquetillas y llevar a productores, y llevar atención a productores. Muy importante, que también se vincula, que puede ser el abuelo de uno de los niños que hace, en fin, que tiene un huerto con unas magníficas berenjenas, y todo esto en conjunto, si conseguimos involucrar a la consejería, a los cocineros, a los productores y entra a la universidad, todo en conjunto aumenta las posibilidades de éxito, efectivamente. Cristina dice que le ha parecido muy bien la ponencia, igual que Antonio Pérez Vergara, que también te felicita por la exposición. Una idea que le ha encantado a Cristina es la idea del plato atractivo, ¿no? Ese plato que entra por los ojos. Y también fomentar la gastronomía de la localidad, ¿no? A través de los desayunos saludables, los platos tradicionales, en fin. Tú has insistido mucho en poner en valor esa despensa del territorio y bueno, y quizás esta sea también una de las claves, ¿no? Es decir, claro, yo creo que... Sí, perdón, Pep. No, sí, ya está. Sí, creo que tenemos que aprender del pasado, ¿no? Aprender del pasado me refiero a las cosas que nuestros antepasados hacían, que no las hacían seguramente, como saben, la investigación por salud, sino porque es lo que tenían a mano, ¿no? Entonces, de las cosas que tenemos que aprender del pasado es esta concienciación de comer lo que tenemos cerca, ¿de acuerdo? Esto también, creo que tú y yo, Pep, lo hemos hablado, una idea en su momento de mucha gente, pero que el cocinero más visible que lo hizo fue Martín Berasategui, que ponía pues carnes de Luismi en su carta, ¿no? Si conseguimos que los estudiantes puedan ver la importancia de comer productos de su zona, de su pueblo, si el productor, insisto, el agricultor, queda halagado, pues sabiendo que va a ir a un colegio para contar cómo produce sus productos agroalimentarios, empezamos a hacer fuerte esta idea de la proximidad, que no es una idea moderna, es una idea antigua que ahora retomamos. Siempre se ha comido lo que se producía en el sitio, ¿no? Lo que pasa es que ahora queremos tomar tomates en cualquier época del año, queremos tomar de menos productos que sabemos que no tienen sabor, pero que como la idea de saludable está ahí, pues entre tomar un tomate que no está en su momento y que no sabe a nada y no tomarlo, entendemos que tomarlo es más saludable que no tomarlo, y entonces en cualquier momento del año podemos tomar casi cualquier cosa. Y esta cocina de la proximidad también educa a los niños y a las niñas y a nuestros estudiantes a saber, en primer lugar, no solamente la producción de tu zona, de tu pueblo, de tu entorno, sino en segundo lugar, a apreciar los sabores, porque no es lo mismo tomar una berenjena o tomar, ¿verdad?, una buena naranja cuando está en temporada que cuando no lo está. Y además, un elemento que tiene que ver con el consumo, que es a tomarla más barata. Cuando está en temporada la tomamos mejor, con su expresión aromática mejor y además más barata. Entonces, todo esto es la cocina de la proximidad, que es ganar en muchos territorios conocimiento, más luego el valorar a los productores como un elemento clave, ¿no? Que estén, ya digo, en la cocina, en el aula y en la universidad. Claro. Y además eso permitiría algo que también es muy importante, porque tú antes has hablado de cómo en esta condición de componente de contenido innovador, ¿no? La introducción o el fomento de valores. Tú has hablado del valor de la interculturalidad y creo que ese acercarse a esa alimentación tradicional, pero también a esa forma tradicional de producir los alimentos, de cultivarlos, etcétera, también puede propiciar otro diálogo que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es el diálogo intergeneracional, donde las generaciones más jóvenes pues conocen y reciben, e incluso pues estaba pensando en ese catálogo de posibilidades que tú nos has ofrecido también y que en cierto modo has apuntado, el que se recupere ese saber
que muchas veces es un saber que se ha transmitido oralmente. Estoy pensando ahora en esas grandes protagonistas de la cocina, tú lo has enfatizado, ¿no? Que son las mujeres y que siempre hay que estar reivindicando, ¿no? Y que son las que han creado ese cuerpo de conocimiento que al final son el corpus culinario con el que nos manejamos y que no siempre están puestas en valor, ¿no? Y entonces ahí yo creo que, bueno, tú lo has señalado en tu intervención, la importancia precisamente de la mujer en todo, no solo en la cocina, sino en las labores del campo, de recogida, de procesado, es decir, esas mujeres en unas condiciones muchas veces poco adecuadas, ¿no? Trabajando en esos almacenes, estoy pensando en nuestra comunidad de naranjas y de otros productos con temporalidad, muchas veces sin contrato, y que, bueno, al final han sido protagonistas de toda la cadena alimentaria y que no se han puesto en valor, y esto creo que también es importante destacarlo, ¿no? Claro, si intentamos entre todos que la alimentación y por extensión la gastronomía no sea, en concreto, por ejemplo, la alimentación, el acto simple de comer, nosotros los estudiantes les decíamos cuando hay catas, catar no es tragar, degustar no es tragar. Es decir, es un acto consciente y comprometido. ¿En qué sentido? En el sentido en que, como tú bien dices, y estamos subrayando, el papel de la mujer, y especialmente la mujer rural, pero también la mujer en las ciudades, es muchas veces tener preparada la comida, hacer cosas diferentes. Pensamos en nuestras madres, nuestras abuelas, comíamos diferente un poquito, o un día había cocido, al día siguiente ropa vieja, ¿verdad? Y entonces llega la familia, come y se va. El detenerse a pensar el plato ya, ¿qué voy a dar a mi familia? ¿Qué voy a dar a mi gente? El pensar que haya variación, el intentar que esté rico, son elementos infravalorados habitualmente. Y en eso, a la hora de comer algo, deberíamos educar a nuestros estudiantes y a los escolares en que cada comida constituye, digamos, un poco como, permitidme, la visión oriental y japonesa de la alimentación como un acto, no diré religioso, pero sí de respeto. Mi madre ha hecho unos espaguetis y los ha puesto un chorizo que es del pueblo. Entonces, lentamente, enseñar no a comer y tragar, sino a paladear y aprender comiendo. Y luego preguntar y saber. Esto no se consigue de un día para otro, como las cosas importantes. Nosotros hemos accedido un poco al interés por la gastronomía después de tiempo, ¿no? Pero que eduquemos en que se pregunte, mamá, esto que tiene, y mamá, esto, o que, una vez me decía un estudiante, para clase he preguntado a mi abuelo por platos de recuperación. Dice, y se ha puesto con una cara emocionada. ¿Te interesa eso, hija? Sí, sí, pero ¿para qué? Dice, para la universidad, para la didáctica de las ciencias. Anda, pues, aunque solamente sea por esa gratitud de vuelta, pues habría que intentar hacerlo. Por supuesto, ¿no? Y en este sentido, María Teresa Ramos insiste precisamente en lo de educar el paladar, ¿no? El educar el paladar, esa cocina sin sabor, ¿no? Que puede ser saludable, pero no lo es, porque tenemos que enseñar también a nuestros niños a que reconozcan esa pluralidad de sabores, ¿no? Quizás esta idea de educar el paladar, ¿no? Esta educación sensorial puede que sea una de las actividades más fáciles, ¿no? De poner en marcha en el aula. Es la cocina que requiere poco y que da mucho, ¿no? Ya digo, pues diferenciar entre un tomate más maduro y menos, que verbalicen que les parece un aceite y hacer estas catas que en el fondo son evocaciones, me huele a tal. También trabajar aspectos fisiológicos sencillos como qué pasa si nos tapamos la nariz y probamos algo y ver la diferencia entre lo que hace la lengua y lo que hace la nariz. Claro. Sí. Estas cosas sencillas y luego, efectivamente, el intentar educar en el paladar como un paso previo. No estamos pidiendo que seas capaces de identificar, qué voy a decir, en un guacamole todos los ingredientes, pero que digas qué puede haber y que lentamente aprendas cuál te gusta más y por qué, verbalices esto. Ya sabemos que en didáctica de las ciencias, cuando verbalizamos o escribimos las cosas, adquieren otro, ¿verdad? O cuando te dicen, ¿te ha gustado? Dices sí. ¿Por qué te ha gustado? Claro. Explícame por qué. No, porque sabe, o porque tiene, o porque me recuerda. Entonces ahí tirar de ese hilo que nos permite lentamente
trabajar la educación en paladar. Y eso se puede hacer en el aula perfectamente sin acuerdo. grandes artilugios, ¿no? Nosotros, de hecho, lo venimos haciendo con los estudiantes de nutrición humana y dietética, con un taller del gusto que tienen en la asignatura precisamente de educación nutricional, para mostrarles con muy pocos recursos, pero puedes abrirle al alumno, a la alumna, a ese niño, a esa niña de primaria, de secundaria, a ese adolescente, un mundo nuevo que desconocía, ¿no? Y que efectivamente no los vamos a hacer expertos, pero sí descubren esas variaciones y que hay algo más de lo que es ese sabor uniformizado que por desgracia llega a todas partes, ¿no? No sé si hay alguien que quiera intervenir directamente o que quiera hacer alguna pregunta más a través del chat. Yo sí que me gustaría, vamos ya a ir ya finalizando porque nos habíamos comprometido en que estos seminarios pues tuviesen un tiempo y una duración establecida. Cuando tú has planteado las posibilidades que ofrecía la gastronomía y nos has puesto esa imagen tan didáctica del plato y a partir de ese plato las diferentes temáticas que podíamos establecer, ¿no? Había ahí un tema que efectivamente yo creo que tiene su trascendencia y que tiene su importancia, y tú lo has señalado, que es ligarlo con lo de la sostenibilidad y con todo lo que tenemos ahora de los objetivos de desarrollo sostenible y con todo este programa, ¿no? Podría ser una buena oportunidad la actualidad que en este momento tiene el elemento sostenibilidad. Y bueno, y concretamente se está hablando, ¿no?, de la importancia de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible para poder encarar esta nueva realidad, ¿no?, a que nos ha llevado la pandemia. Puede ser una buena oportunidad, digamos, aprovechar esta dinámica y reforzar el papel que, por ejemplo, puede jugar esa gastronomía sostenible, y si quieres ampliada, esas 4 S que tú comentabas, ¿no? En el sentido de que puede ser un ejemplo de respuesta local a un reto global como el que tenemos planteado en este momento, porque claro, a través de la gastronomía y de la cadena de valor que comporta la gastronomía podemos dinamizar e introducir muchos cambios, ¿no?, que estarían un poco en la línea de lo que en este momento se está poniendo encima de la mesa como forma de encarar ese momento post-COVID, ¿no?, o esa nueva normalidad en la que hemos entrado ahora. Sí, tienes toda la razón. Es un momento fundamental, este en particular y en general que estamos viviendo, en donde parece que la concienciación colectiva sobre la protección del entorno aumenta, no aumenta tanto, ¿verdad?, en algunos políticos y en algunos dirigentes, pero sí en general, en los ciudadanos, ¿no?, que ven, y ya desde nuestros estudiantes, ¿no?, que están muy comprometidos con el entorno, ¿no?, que ven que eso es un elemento sin vuelta atrás, ¿no? Estamos como allí en la Comunidad Valenciana, en la Facultad de Educación de Valencia, llevan diciendo Amparo Vilches y Daniel Gil en un momento de emergencia planetaria, y entre la emergencia planetaria está este momento tan difícil que tiene que ver, ¿verdad?, con la disponibilidad de recursos, ¿no? Nuestro buen amigo, el chef del mar, Ángel León, nos dice gráficamente que hay más peces fuera del mar que dentro, y en este sentido, pues la sostenibilidad es una norma básica. Y enlazando con esto, si me lo permites, Pep, yo creo que uno de los primeros pasos que es interesante, ¿verdad?, me parece que demos, es dentro de este importante ámbito en la cocina del no desperdicio. Es tan fácil, como decíamos antes, no hay que hacer tanto. La cocina del no desperdicio es intentar dar, primero, no tirar tanta comida como tiramos, o bien porque se nos pasa de caducidad, que implica comprar con prudencia. Y yo a los estudiantes les hablo ahora de la prenavidad. Comprad, permitidme los polvorones y el turrón, aunque es alicantino, hay que comprar todo lo que puedas, pero que vais a comer. Porque esto es un elemento ya de contención, y más aún en un momento de pandemia donde se está destruyendo tanto trabajo y donde tanta gente está pasando penalidades. Pues todos hemos vivido la sensación de sacar polvorones cuando ya los reyes hace una semana que han pasado, ¿no?
Entonces, el asunto es que aprendamos a comprar de una forma racional, aunque sea saliendo más veces. Hablaba hace unos días con cocineros de Castilla-La Mancha que están siendo, pues como todos los cocineros, ¿no? Un poco están machacados por estas estados de alarma y que están cerrando, y me decían, Antonio, compramos lo justo y si tenemos que salir a la compra cada día, lo hacemos, ¿no? Entonces, la cocina del no desperdicio implica comprar, entre otras muchas cosas, lo prudente. Luego, dar una segunda oportunidad a las cosas. Hemos maleducado a los chicos muchas veces, o nos hemos dejado que elijan siempre la manzana que está más bonita, no la que tiene, ¿verdad?, una forma diferente, o la que tiene un piquetazo que seguramente lo tiene, o una naranja porque se ha caído del árbol. Luego, esa naranja y esa manzana en cualquier establecimiento, en Lidl, Mercadona, tal, ¿quién se la coge? Nadie. Entonces, la cultura del no desperdicio y de probar las cosas que no son estéticamente las más bonitas, es una cultura que podemos trabajar sin complicación. ¿Qué vamos a hacer con los tomates que se han pasado un poco? No los tiramos. Vamos a dar una segunda oportunidad. Ni que decir tiene que hay ejemplos en Sudamérica y en el sudeste asiático, sobre todo en Sudamérica, de utilización de las mondas de las patatas, de la corteza de las naranjas. No estoy diciendo llegar a eso, que tendríamos que llegar. De hecho, en Portugal vi un TFG fantástico en el tribunal de utilización de una estudiante brasileña de las mondas de patatas para también utilizar la piel de la naranja, tal, que luego al tribunal nos daba a probar. Bueno, pues esta cocina, no diré, ya digo, llegando tanto, pero ¿cuánta basura tiramos? ¿Qué hacemos con el tamaño de las raciones cuando no nos comemos todo? Incluso cuando salimos, de las veces que salimos a comer algo y la ración que nos pone es demasiado grande, ¿tenemos la cultura en España, que sí la tienen otros países, Claro. de llevarnos lo que sobra? Todas estas aparentemente pequeñas cosas las podemos y las debemos trabajar porque son diarias, porque no requieren ningún laboratorio ni aula laboratorio especial. Y ahí tendríamos que insistir, y eso también es sostenibilidad. Dar segundo uso a los alimentos, no tirar tanto. Sí. Bueno, Jesús te felicita Jesús Martínez Vargas por la ponencia y también señala que la referencia a la Agenda 2030 le parece pertinente. Hay dos cuestiones que me gustaría ya para ir finalizando conocer también tu opinión. Tú has hablado del comedor como un lugar de aprendizaje. Los comedores escolares, al menos en nuestra comunidad autónoma, pues en los últimos años, digamos que ha habido una progresiva sustitución de lo que eran los comedores con cocina propia por empresas de catering. Algunas empresas de catering lo están haciendo fantásticamente, incluso están colaborando en la promoción de una alimentación saludable, sostenible y en la promoción de hábitos adecuados, pero en general esa es al menos mi opinión, hemos perdido, ¿no?, con el abandono de las cocinas en los colegios y la introducción de estas otras nuevas fórmulas, ¿no? Entonces creo que no sé hasta qué punto no sería ahora también un buen momento para replantear también desde las políticas públicas los comedores, no solo como un instrumento, por supuesto, para garantizar una alimentación en condiciones, particularmente en aquellos niños y niñas que están en situación de exclusión social o en una situación de vulnerabilidad social y que tienen en el comedor escolar pues probablemente su principal punto de apoyo, sino que también se convirtiesen realmente en un lugar de aprendizaje, ¿no?, en un auténtico lugar de aprendizaje. Eso por un lado, y luego no sé si también valdría la pena replantear algunas estrategias que cuentan con una larga tradición y que quizás no estamos aprovechando adecuadamente, ¿no? Aquí en el ciclo de seminarios pues tendremos gente que va a abordar esta cuestión, igual que tendremos también a cocineros y cocineras que van a hacer propuestas interesantes en la línea de lo que tú has señalado, pero me estoy refiriendo al tema de los huertos escolares. Es decir, yo creo que son dos como se llamaba antes, no me sale ahora la palabra, dos elementos curriculares, ¿no?, que de alguna manera a lo mejor deberíamos de recuperar y darles más protagonismo. Sí, efectivamente, el asunto de los huertos escolares
y huertos a veces ecológicos son un elemento a recuperar. Sí que hay algunas experiencias en Castilla-La Mancha de colegios en Toledo que empiezan a tener su pequeño huerto. Nosotros, humildemente con los estudiantes, trabajamos uno de los contenidos, de los contenidos a desarrollar en forma de trabajos en la elaboración de un huerto en donde solamente de momento trabajen las plantas comestibles conocidas. Por ejemplo, la mayor parte de la población y por lo tanto los estudiantes no saben cómo es el conjunto de una cebolla, ni qué parte realmente nos comemos, ¿no? Bueno, pues cebollas, tomates, cómo es la tomatera, qué aspecto tiene. No saben muchas veces que las zanahorias son engrosamientos de las raíces, ¿no? Son raíces modificadas. Bueno, pues el trabajar el día a día de estas plantas que nos permitiría al final del curso, en el huerto que tengamos, ya digo, con tomate, con zanahorias, con una batata, que no saben, ¿verdad?, lo que es, en el fondo, un tubérculo, pero ¿qué es? Un tronco modificado, una raíz, tal. Trabajar cultivando la tierra, otro elemento a recuperar del pasado, y luego en los últimos días hacer pues jornadas de alimentación saludable utilizando los productos que hemos ido y los chicos han ido cuidando para con una lata de atún, con un poquito de lo que sea, hacer ensaladas, camperas, platos que ellos tengan como objetivo, ¿no? Entonces, la recuperación de los huertos es un elemento clave y aparentemente sencillo para trabajar en el aula. Y los comedores sería, desde mi punto de vista, un foco para hacer casi un monográfico, ¿no? Los comedores que no son ni un recurso, no sé, ha estado diciendo hasta ahora, no formal, sino se convierte en un recurso informal. Es el sitio donde comen. Y habría que, por lo menos, intentar entre todos que se dirija la casilla hacia el punto de recurso no formal, ¿de acuerdo? Si no es un recurso que está en el currículum, pero al menos que sea un recurso que utilizo para aprender a enseñar cosas, ¿no? Ahora con el asunto de la pandemia es más complicado, pero una buena decoración del comedor. Como nos pasa en un restaurante, si en un comedor pongo 4 carteles con fotos de niños comiendo fruta, se sabe que eso anima a comer fruta. Si yo dejo en una esquina pues los plátanos, dejo la fruta, dejo productos de la huerta alicantina, estoy transmitiendo señales interesantes. Si yo entro a un restaurante y veo una mesa redonda llena de botellas de vino de Alicante, me dice que ese vino le interesa. Pues si hago en un comedor lo mismo con productos agroalimentarios, estoy dejando señales. Yo creo que los comedores, hasta incluso en la decoración, podrían convertirse en un recurso no formal para educar en la alimentación y en la despensa de la zona. Y no en un sitio para comer donde hay un ambiente, en fin, de comer y nada más, y donde está la comida termina por el suelo aplastada. Eso es una visión que tendremos que intentar entre todos que nuestros estudiantes en prácticas, los de la Facultad de Educación, trabajen. Y los nuestros están intentando hacer del comedor por un lugar divertido para aprender cosas. Muy bien, pues no sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención más, y si no es así, pediríamos ya... Sí, Alexandre. A mí me gustaría hacer una consulta para saber la opinión de Antonio. Estamos hablando de educar en hábitos alimentarios, pero me gustaría poner encima de la mesa la necesidad también de reeducar, especialmente aquel perfil poblacional entre 15, 30 años que ha vivido un periodo en el que se ha tendido a la estandarización del sabor, a la utilización de muchísimas salsas y que ha educado su paladar en esa tendencia de estandarizar el sabor y utilizar muchas mayonesas, salsa barbacoa y demás, y que ahora mismo son, especialmente los que están entre 20 y 30 años, son consumidores y que ya tienen esta construcción de su paladar. ¿Esto debería considerarse una generación perdida o se puede reeducar este paladar a través de la educación? No sé si habéis llevado a cabo algún tipo de iniciativa para un perfil poblacional, no de niños, sino de adolescentes o ya gente joven que ya esté muy metida en pues toda esta tendencia de que los supermercados ya hasta unos macarrones te los dan ya precocinados con un sabor
estándar y tiene mercado porque se venden y la gente los compra. Esta problemática que estamos afrontando, no sé, me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias, Alejandro. Efectivamente es un asunto muy interesante porque, como bien dices, estudiantes que ya son más que estudiantes, treintañeros, que han sido educados en esta cultura del ketchup en todo o de la salsa barbacoa, supuestamente tienen asociados sus gustos a unos aromas predominantes. Y como todos cambios de hábitos, ¿verdad? No son resistentes al cambio, ¿no? Lo que nosotros de forma esporádica hemos comprobado en los cursos es que cuando, como siempre, hay iguales que empiezan a probar otras cosas, tienden a aceptarlo. También hemos comprobado que cuando se les pide que hagan algo de cocina, una vez más, tienden a pensar en que el plato les puede gustar a todos y quizás empiecen a adoptar algunas variaciones sobre ese comportamiento común de comer siempre lo mismo con las mismas salsas. No es fácil cambiar esto. Y también tenemos que pensar, Alexandre, que los que ya tenemos más edad, como decía, no hemos sido jóvenes comiendo de todo. Hemos tenido también nuestros lastres y dependiendo de cada uno, alguien o algo nos ha ayudado a probar cosas, que nos ha invitado a superar algún obstáculo mental o prejuicio que nos ha llevado a otra estación y a otra siguiente, ¿no? Luego, lo que yo creo es que no son, como tú preguntabas, en mi opinión, una generación perdida, pero hay que crearles, diseñar actividades, proponerles opciones para que por ellos mismos sean capaces de dar pequeños pasos, ¿no? De dar pequeños pasos. Bueno, en este sentido, una vez más, la gastronomía se convierte y la cocina en un elemento, creemos, potenciador. Muy pocos chicos, por lo que sabemos, cocinan en sus casas. Muy pocos chicos ven en la cocina un acto de generosidad y de amor. Puede ser que tampoco tenemos que ponernos especialmente amorosos, pero sí que cuando haces un plato para alguien, sí que estás sacando lo mejor de ti e intentas que te guste, ¿no? Entonces, el que poco a poco los estudiantes vayan viendo que, además de los trabajos que indican que cuando uno cocina en casa tiende a mantener más el peso que cuando come fuera, que cuando uno cocina en casa y compra él solo y come cantidades concretas, tiende también a mantener más los hábitos que cuando va comiendo fuera o que va comprando cocina prefabricada. Además de eso, que la cocina es un acto para devolver un poco cariño hacia tus familiares, porque recordemos, los platos que tú, quizás Alexandra, has aprendido de tu madre, no son los mismos que tu madre de tu abuela, y no son los mismos que tu abuela de tu bisabuela. Es decir, que hay una lenta pérdida de riqueza porque tu abuela aprendió a hacer de la cocina tradicional 50 platos, tu madre 30, y atención esto, nuestros estudiantes, ¿cuántos son capaces de repetir? Porque no se quedan un sábado, la mayoría digo, a ver cómo su madre hace unas migas o cómo hace una paella. Con lo cual, aunque solamente sea por esto, el poder propiciar que los estudiantes, que en general la gente joven cocine lo que pueda, lo que sepa, y como cuando cocinan los niños en casa, aunque hagan una vinagreta pasada de vinagre y se te salten las lágrimas, hay que decir que está rica y luego ayudar a corregir, ¿no? Pero todo esto anima a reforzar seguramente la autoestima y al que vean que, pero claro, no pensando que por 5 actividades que hagas van a dejar de tomar ketchup y van a dejar de tomar una hamburguesa tal, sino que lentamente verán que hay otro mundo para el que puedan acceder. Y además, una vez más, aprovechando que está de moda la gastronomía. ¿Sabes que he hecho unas patatas fritas que no? Pues lentamente puede ser este un camino. Claro, lo que introduce Alexandre es otro tema que es, porque claro, estamos hablando del ámbito escolar, estamos hablando de la etapa formativa, pero luego
pues esto tendría que tener continuidad efectivamente para el conjunto de la población, ¿no? Esto que llamamos la educación comunitaria, que sería muy importante, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo creo que los medios de comunicación de titularidad pública, siempre lo digo, tienen una cuota de responsabilidad importante. También lo deberían de tener los que no son de titularidad pública, pero aquí también pues tendrían que haber políticas públicas más activas que ayudasen a todos estos cambios que estás comentando, ¿no? Pero que son sin duda fundamentales. Esta idea de la generación perdida, los alumnos saben que la comentamos en clase y esta idea de la reeducación, ¿no? Pero sí, efectivamente ahí tenemos también un recorrido importante. No sé si hay más intervenciones. María Teresa señalaba también María Teresa Ramos, la importancia de los huertos. ¿Alguna intervención más? Y si no, pues estamos ya fuera del plazo que nos habíamos marcado. Despediríamos el seminario. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos en los que hemos aprendido muchísimo, por habernos ayudado a, entre todos, poner encima de la mesa muchas reflexiones, y también por lo mucho que nos aportas y que ha aportado tu intervención para ir clarificando ese proyecto que queremos poner en marcha. Si no hay más intervenciones, despediríamos aquí donant les gràcies a totes i a tots per la vostra assistència, com he dit, sobretot al ponent, al professor Antonio Mateos Jiménez, i emplaçar-vos el proper dimecres, el día 11, que tendrá lugar el siguiente seminario, y donde compartiremos la experiencia de la Fundación Española de Nutrición a través de su secretario general, de José Manuel Ávila, que nos contará la experiencia del programa PANGEI, programa de educación en alimentación, nutrición y gastronomía, precisamente en la edad infantil, que es una iniciativa de la Fundación Española de Nutrición, pero hay que decirlo también porque es de justicia, de la Real Academia de Gastronomía, Por tanto, reiterarle las gracias a Antonio, al profesor Antonio Mateos, gracias a totes y a tots, y nos vemos el próximo miércoles a las 5